El desarrollo alternativo. Esta gráfica me llamó mucho la atención sobre dos tipos de países. Entonces, son dos relojitos, uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Uno hacia la derecha, otro en contra de las manecillas del reloj. Veamos este círculo vicioso que muy seguramente Colombia tiene más ahondado. Entonces, ¿hay un aumento de la producción ilícita de drogas? Claro, nosotros producíamos marihuana, luego producimos cocaína, amapola, y pues tenemos esas tres grandes fuentes naturales, no industriales ni sintéticas. Todavía no hemos llegado a los niños y los estudiantes y la sociedad en general no han llegado a la síntesis de anfetaminas y otros compuestos que sí México y Estados Unidos van a la vanguardia con Rusia. Entonces todavía nuestro problema no está en las drogas sintéticas, pero sí están en estas drogas que son ilícitas, aumento de la producción ilícita de drogas, estas y por lo menos 1000 drogas más inhalantes como el DID, el popper, el Bolser, el benceno, el tolueno, cualquier cosa que usted tenga allá en su anaquel allá donde tiene los productos de aseo, son susceptibles que los niños se vuelvan adictos a cualquier cosa. Descubrieron limpiando los computadores el DID y con eso ahí otro niño de pronto un día cogió un marcador y lo destapó y se quedó dándose en la cabeza con el marcador. Y hay miles de sustancias que no tenemos ni las pruebas para decir usted está consumiendo spam. Ustedes le hacen una prueba de cocaína, de algunos hidrocarburos y de marihuana, de cannabinol o de tetrahidrocannabinol, pero de resto pues ya tendría que ser muy sucinto y muy fino el análisis de que nuestros hijos que están consumiendo en medio de millones de moléculas que tiene la naturaleza y millones de moléculas industriales. No sabemos cualquier pasta que haya por ahí, molerla, inhalarla, ¿qué nos va a producir? Sabemos que para la abuelita es la diabetes, no sabemos con alcohol para qué servirá. Entonces eso nos lleva a que restringir los mercados industriales de sustancias es muy difícil. Los pegantes, ¿cómo hacemos para no pegar este mueble? Toca venderlo, pero entonces toca es cómo no le llega al niño para que lo inhale, o cómo le decimos al niño, oiga, no lo inhale, que va a tener unos daños en su cerebro. Entonces mire, un aumento en la producción ilícita de drogas, como aumentan las drogas, aumenta el dinero, debilita el Estado, porque si yo tengo dinero puedo sobornar a la policía, puedo sobornar a quien sea. Entonces el Estado es débil porque no tiene dinero. Puedo sobornar a las fuerzas militares, lo hemos visto en nuestro contexto. Un debilitamiento del Estado lleva a una contratación del crecimiento general de la economía. Si usted no tiene ingenieros, no tiene universidades, no tiene personas que construyan colegios, pues tiene que contratarlos. Para eso están los TLC. Vimos como la 1 de mayo la construyeron unos mexicanos, la reparcharon y ya se cayó el reparcheo, pero se la pagamos a unos mexicanos hace como 10 años, ¿no? Y así, cuando un país no es capaz de producir su propia infraestructura, le toca contratar todos los sectores porque está debilitado. ¿Cómo lo contratan? Pues embargándose. Creo que es 30.000 millones de dólares Peñalosa le aprobaron para que se endeudaran esta mañana. Entonces un país así pues se endeuda y seguimos debiendo y debiendo nosotros. Entonces, ¿qué tenemos para dar? Pues claro, tenemos para dar que entren las multinacionales y exploten los recursos naturales, eso sí tenemos por montón. Entonces, un país cuando tiene esos problemas, pues va a ir a contratar un poco de servicios exteriores. En un entonces me recuerdo que
el gobierno de España le proponía a Venezuela ponerle un ejército ahí para que no pasaran los colombianos, o sea, que les podía poner un ejército para que la FARC no pasara. Ellos venden mercenarios, todo eso se pueden comprar. Entonces podemos nosotros depender de países foráneos con las riquezas nuestras, pero por un país desestabilizado. Entonces se contrata el crecimiento general de la economía. Eso es pensas de la economía lícita, o sea, nos toca contratar todo lo lícito porque aumentó lo ilícito. Y hay una reducción de la inversión de los sectores lícitos. Si usted está yendo esto, como en México, ¿qué mujer le gustaría ir a Juárez? A Tijuana, allá en el desierto donde matan a las mujeres, las dejan botas, muy berraco, porque nadie va a ir a invertir allá, porque la economía mexicana ilícita se invadió esos sectores. Entonces pues no hay desarrollo lícito. Claro, allá sí hay armas, hay camionetas, hay militares y están comprados. Entonces un país con ese aumento de la economía ilícita va en detrimento de la economía lícita, que es del 95% de las gentes buenas de un país, pero lo maneja un 5% por el dinero, y el dinero compra muchas cosas en el sistema capitalista, compra conciencias, todo, de algunos, de la mayoría. Entonces veamos cómo debería ser un país. Si hay una reducción aquí a las 12, reducción de la producción de drogas ilícitas, hay una reducción de la delincuencia organizada y de la violencia. ¿Por qué? Porque yo no tengo plata para pagar sicarios, no tengo plata para pagar delincuencia, para comprar armas, para comprar ejércitos. Si hay una disminución, hay un aumento de las inversiones de los sectores lícitos. Entonces la gente empieza a producir, decir, bueno, yo puedo, no hay quien me boletee, pues yo voy al campo y tengo unas vacas y hago economía, hago país, compro unos camiones, no me los van a quemar. Cosas como esas ayudan a la economía lícita, y las universidades y el sector educativo se unen mucho al sistema económico, porque pues la educación es para mover un país, para mover la economía. Si no tenemos universidades fuertes, pues no podemos producir en un país. Pero si el país tiene unas necesidades, doy el caso en Estados Unidos, alguien dice, necesito un material resistente, termoconductor para los transbordadores espaciales. Ya una universidad abre una carrera buscando materiales conductores. Entonces la industria dice, necesito una universidad que me resuelva este problema. Aquí nosotros estudiamos todos, pero pues ¿para dónde vamos y quién me va a contratar? Uno sale de cualquier universidad y dice, pero ¿y dónde está el mercado? Porque el mercado no lo pide. Usted le dice, estudia a ver si de pronto el otro sofisma, estudie 2 o 3 carreras, si no es allí, es en diferentes lugares donde se ubica uno. Y ustedes ven, entre más educada sea una persona, menos posibilidades tiene de estudio en este país. En el Japón todos estudian hasta un nivel terciario más o menos. Entonces son aquí como técnicos. Al ser técnicos, consiguen una empresa, dice, no, aquí estamos produciendo partes para un reactor. Usted aplicó acá, bueno, ahora sí vaya a estudiar, que usted va a trabajar acá sobre ese reactor, ese es su problema, va a estudiar sobre esos materiales de fisión nuclear. ¿Para qué estudia si no lo íbamos a contratar? Van a estudiar los que están ya dentro del sistema económico. Son formas de ver la educación. Aquí dice usted, estudia todo eso a ver si en Coltejero, en Papas Margarita, en algún recién ingeniero industrial, pero me toca saber todo. Nunca he hecho una papa frita en la casa, pero es que soy ingeniero de Papas Margarita. Entonces, las concepciones de la educación son diferentes según el nivel económico que tenga cada, y pues como se haya los preceptos filosóficos y políticos que tenga cada sociedad. Si eso es verdad, va a haber aumento de las inversiones en el sector lícito,
aumento del crecimiento general de la economía lícita. Ustedes ven cómo hoy Cuba maravillosamente es un gran aliado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos iban a invertir en Cuba antes de que Repsol invirtiera, porque quien quería invertir en Cuba era Repsol, la multinacional de petróleo de España. Pero como Cuba está en el Golfo de México, que está lleno de petróleo, a ellos también les tocó. Entonces los gringos también quieren ese petróleo y poner hoteles y todo, y con la internet bajará la familia Castro, porque esa es la mejor arma, esa es la mejor arma que hay, las comunicaciones. Entonces ya no necesitan tomar la bahía de Cochinos, sino tomarla por internet y mirar las necesidades de cada persona. Esos son dos países. El de nosotros está muy complicado, el de nosotros es el del lado de allá. Ese país que nosotros tenemos, hoy se debate entre un plebiscito si hay paz o no, si hay drogas lícitas o ilícitas. No podemos ir a atacar lo ilícito porque en unos lugares a los campesinos les dicen: usted tiene que sembrar aquí estas hierbitas, y se las compran los paramilitares, hoy las Valkyrie o la guerrilla les da, pero todos viven a expensas de la droga, con eso se compran armas, se boletea. Entonces mientras no haya un problema de paz, seguimos en ese lugar, en ese país así. Pero constitucionalmente tenemos un problema, que nosotros decimos: no, pues no, los colombianos tenemos derecho a darnos en la cabeza. ¿Las drogas en Colombia son lícitas? Sí. La dosis personal, usted puede entrarse al baño y darse en la cabeza desde que no esté con una niña o un niño pequeñito. Allá fuma, el abuelito, vemos los marihuaneritos de los años 60 todavía ahí por la calle dándole. Es lícita, porque en Constitución dice: usted puede hacer con su libre personalidad lo que quiera, darse en la cabeza. Pero por el otro lado dice: pero yo me voy a hacer el loco, pero el que la venda, ese sí es ley 50, 20, 30, 10 años, 15 años. O sea, un país con una constitución doblemente moral. Por un lado dice: consuma todo lo que quiera, pero no me cuente cuánto va a consumir. Y ahora le montaron: puede llevarse un kilito porque es para el mes. ¿Para qué va a salir usted todos los días a la olla? Es para el mes, pero el de la olla sí. Entonces ese pedacito político no lo hemos solucionado. Tiene que centrarse el país: ¿va a volver esto lícito o ilícito o qué? Pero no puede tener doble control sobre unos ciudadanos. Estamos como en los años 30 en Chicago, que el alcohol era lícito e ilícito. Era ilícito hasta que lo acabaron totalmente, y la apetencia hace que todo el mundo quiera consumirlo. Entonces sube los precios. Diferente de lo que está sucediendo en Paraguay. Paraguay sí,